Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar por medio de una serie de videos el método de reparación de bases del ADN que hace parte del método de reparación indirecto. Nuestro grupo está conformado en estos videos. Ustedes lograrán observar a mi persona, Jordan Alexis Girón, a Juan David Delgado, a Jonathan Almendra Ipia, a Santiago Piedra, a Julián Agreda y a José Fernando Fuertes Buchelli. Antes de hablar de la reparación del ADN, les voy a explicar brevemente qué es el ADN. El ADN es un ácido nucleico el cual está compuesto por dos cadenas, una cadena A y una cadena B. La cadena A va de un sentido 5' a 3' y la cadena B va de un sentido 3' a 5', lo cual le da una característica de que son antiparalelas y esto da una estructura adecuada al ADN para poder cumplir su determinada función. Cada cadena está compuesta por nucleótidos y cada nucleótido a su vez está compuesta por una base nitrogenada, un azúcar que es una desoxirribosa y un grupo fosfato. El grupo fosfato está unido al azúcar por medio de un enlace éster y el azúcar está unido a la base nitrogenada por medio de un enlace glucosídico. Y a su vez cada nucleótido está unido entre sí, entre nucleótidos por medio de enlaces fosfodiéster, lo cual le da la estructura a cada cadena. En ambas cadenas, las bases nitrogenadas se hacen hacia el interior de esta para poder unirse a su cadena antiparalela y así formar puentes de hidrógeno entre sí y darle la forma helicoidal que ya conocemos todos sobre el ADN. En un célula hay muchos puntos de control que revisan la integridad del ADN. Según la información genética, se involucran distintos procesos como replicación o expresión de genes. Esta información se puede dañar y por medio de interacción con otras moléculas se estimulan métodos de reparación de ADN, haciendo así que la célula no entre en muerte programada por el daño de su información genética. Para reparar el ADN tenemos dos métodos, directo e indirecto. Revisaremos los métodos directos. El primero es la fotorreactivación. Por medio de la incidencia de rayos ultravioleta se rompen enlaces y se hacen cambios conformacionales en las bases nitrogenadas afectadas para así devolver al ADN a su estado original. La segunda es la transferencia. Se usan enzimas que secuestran las moléculas que están afectando al ADN y así el ADN vuelve a estar bien. Y la tercera es la desmetilación oxidativa. Si una base nitrogenada es afectada por medio de la agregación de un grupo metilo, proteínas llegan, capturan el grupo metilo y así devuelven a la base nitrogenada adenosina o citosina. Antes de empezar a definir el método de reparación indirecto, debemos tener en cuenta que tenemos que tener claro cómo es la replicación de nuestro ADN, que es por medio de una replicación semiconservativa. Al hablar de replicación del ADN, decimos que esta es semiconservativa. Es decir, si tenemos esta hebra de ADN y esta cadena también, para la siguiente división celular se va a tener que esta hebra se va a copiar igual, al igual que esta, pero en distintas células, ya que pues, son dos células hijas las que salen. Esta hebra roja, la primera, se va a copiar a sí misma, representado en la cadena azul, y la segunda también. Ya para la siguiente generación va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque esta roja se va a copiar idéntica y va a crear una copia de sí misma. Lo mismo pasa con la azul. La azul va a dar una copia idéntica y se va a copiar a sí misma, igualmente representado de color azul. Para la otra célula, cuando haga su división celular, se va a copiar la hebra original y esta se va a copiar a sí misma. La otra hebra de color azul va a hacer esto, se va a replicar, a duplicar y
se va a copiar a sí misma. En esto básicamente consiste el modelo semiconservativo del ADN, de la replicación del ADN. Ahora tenemos el método de reparación indirecta. Lo que la diferencia este método del anterior es que en este no hay necesidad de sustituir la base dañada. En la directa no hay necesidad. Entonces, teniendo ya claro el concepto de replicación semiconservativa, tenemos que vamos a tener dos hebras. En esas dos hebras, una va a ser original y la otra va a ser copiada a partir de la primera. Entonces, cuando se haga la síntesis, porque ese proceso se da durante la fase S del ciclo celular y la replicación, vamos a tener que las proteasas van a estar revisando la cadena del ADN y pues las siguientes enzimas las vamos a ver más adelante. Entonces, los métodos que pueden haber son la reparación de la base nitrogenada, del nucleótido y la reparación por apareamiento de Rondo. Básicamente las tres tienen en general que lo que se hace es cortar la cadena, después empalmarla, empalmar el error, quitar el nucleótido o la base nitrogenada y de ahí se hace el ligamiento de la misma para que ya quede totalmente correcto. Yo les voy a hablar acerca de un proceso que es de la reparación del ADN, que es conocido como la reparación de bases. Básicamente este proceso consiste en retirar una base de un nucleótido de una parte de la secuencia del ADN para arreglar ese nucleótido que está dañado a causa de esa base. Pero para que todas las personas lo podamos entender mejor, vamos a hacer alusión como si tuviéramos esto. Esto es toda una vía de un ferrocarril. Y uno de los bracitos del ferrocarril va a tener una parte que va a estar dañada, que en ese caso sería la base. Para poder arreglar ese pequeño pedacito necesitamos de 5 obreros. El primer obrero es la glicosilasa, que me va a retirar ese pedacito del ferrocarril que está dañado, que en ese caso sería la base dañada. El segundo y el tercero es la endonucleasa AP y la exonucleasa, que me van a retirar todo ese bracito del ferrocarril, porque necesitamos retirarlo todo, porque así funciona este proceso de reparación. No solo retirar la base, sino que retirar todo el nucleótido de la secuencia. Una vez hemos retirado todo ese nucleótido ahí con la base dañada, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar este espacio que es conocido como un espacio AP. Esos espacios AP no pueden estar porque pueden dañar la integridad del genoma. Entonces para rellenar ese espacio con ese nucleótido que está dañado o ese bracito del ferrocarril, vamos a necesitar otros dos obreros, que serían la ADN polimerasa y la ligasa, que lo que me van a hacer es que me van a codificar todo un nucleótido nuevo, todo con su base nueva, para que toda la secuencia de esa parte del ADN de una vez quede bien. O sea, que todo el brazo de esa vía del ferrocarril que está dañado, ahora sí quede bien. Para entender la reparación por edición de bases, vamos a utilizar una analogía con la reparación de una escalera. Para esto vamos a pensar en una escalera en donde un escalón de ella está dañado. Lo primero que vamos a hacer es retirarlo con la ayuda de una uracil DNA glucosilasa. Después vamos a retirar la porción del larguero adyacente a ese escalón dañado con la ayuda de una endonucleasa. Después vamos a rellenar esa porción que quedó vacía con la ayuda de una polimerasa y finalmente vamos a asegurar esa porción rellenada con la ayuda de una ligasa. Después de ver en general cómo se da el proceso del daño y la reparación de la cadena, ahora lo que vamos a hacer es a nivel de los humanos, estrictamente cómo se da esto. En las células humanas diariamente se producen 10.000 sitios AP. Un sitio AP, como ya lo vimos anteriormente, es un sitio apurínico. La unidad encargada de la reparación es el reparosoma. El reparosoma está compuesto por 4 proteínas diferentes. Una es la UDG, que es la uridil DNA glicosilasa, que lo que hace esta proteína es quitar el uracilo que está pues dañado. También tenemos la APE1, que es la AP endonucleasa, esta endonucleasa lo que hace es cortar los enlaces de la glucosa con el fosfato, hace un corte. De ahí tenemos la polimerasa beta, que la polimerasa beta lo que es agregar el nucleótido, pues el uracilo ya pero uno bueno. Y por último tenemos la ligasa, que lo que hace esta es sellar el corte. Una vez hecho esto, pues ya el ADN va a quedar reparado y se puede continuar con las fases que estaba cumpliendo previamente.